Mis amigos, have you ever wondered what Latinas think about dating foreigners? Well, me too. After I did a video on 8 facts about dating a Mexican, I noticed that there are a lot of people interested in dating Latinas, and I wondered, ¿y las Latinas quieren salir con extranjeros? Yo soy María Fernanda, teacher at Spring Spanish, and today we will find out together. So for this video, I have interviewed some Latinas. The interviews are completely in Spanish, so this video has a double duty, listening practice for you as well. All interviews will be subtitled in Spanish and English, so you can really make sure you understand what the interviewers are saying and practice your listening compression at the same time. After all, if you want to date a Latina, you should be able to understand her and listen to her. So, ¿estás listo? We have invited the following nationalities as part of our interviews. Hola, mi nombre es Karen y soy de Ecuador. Hola, mi nombre es Alexandra, soy colombiana. Yo soy mexicana de nacimiento, ya tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. La primera cita con un extranjero no es muy diferente. Algunas nacionalidades dicen por ahí que nunca pagan la cuenta. Now, let's get to the virtual interviews. Here es la primera pregunta. ¿Has salido con extranjeros? ¿Y por qué? Sí lo he hecho, porque, bueno, viví 10 años en el extranjero, además he vivido en Argentina también, y además siempre me gustaron los extranjeros, desde la universidad, y no sé, me parece muy particular y me encanta conocer de culturas y qué sé yo, que me preparen cosas ricas de comer de diferentes países. Definitivamente he salido con extranjeros. Tuve la oportunidad de hacer estudios en el exterior y por esta razón conocí a gente de todo el mundo. Salí con 3 extranjeros. El primero era un árabe, el segundo un italiano y el tercero un indio. En los primeros años que viví en Europa salí con extranjeros, salí con personas de Turquía, Bélgica, España, Inglaterra, Italia. He podido conocer diferente gente de diferentes culturas y definitivamente es muy diferente a la nuestra, ¿no? Es interesante ver el contraste de las culturas, las costumbres, las formas de vivir, ¿no? Actualmente mi pareja es canadiense y es súper diferente la manera en la que crecimos. Cómo podemos ser de las mismas generaciones, pero nuestra niñez fue completamente diferente, ¿no? En mi vida he tenido la oportunidad de salir con 2 extranjeros, un holandés y un norteamericano. Lo que más me gusta o me gustó de salir con un extranjero es que tienen una personalidad muy abierta, les gusta ser sinceros y su cultura les permite darme puntos diferentes de vista. ¿Con qué nacionalidad te gustaría tener una cita y por qué? Me encantaría tener una cita con un japonés, ya que he leído mucho de este país y me encantaría saber más acerca de su cultura y tradiciones a través de un originario. De Hawái o uno de esos chicos de Nueva Zelanda que son todos grandotes, ¿para qué? Para que me cante una haka, como Jason Momoa. ¿Puedo tener una cita con Jason Momoa? La nacionalidad para mí no es tan importante, lo importante es que tengan interés por mi cultura, que hablen español. Para poder comunicarse con mi familia, que tengan respeto y curiosidad por conocer y explorar mi cultura. And I think, guys, this is the most important one if you really want to date a Latina. ¿Cómo te gustaría tu primera cita con un extranjero? ¿Qué harías o qué esperarías? Me gusta que me sorprendan, me gusta que sea diferente, no me gusta como la típica salida de paso por ti y cenamos. Me gusta la gente que tiene iniciativa y que tiene creatividad y que sale de la zona de confort. La primera cita con un extranjero no es muy diferente a cualquier otra cita, creo que es muy normal. Lo único son las expectativas, porque en Latinoamérica tenemos ciertas expectativas, pero creo que simplemente hablar de la vida y encontrar cuáles son las cosas en común. Tirarme del bungee. Si esto fuera una primera cita, digamos, con alguien en Vietnam. ¿Hay bungee jumpies en Vietnam? Algo así. La primera cita es súper importante para conocer a la otra persona, tanto su personalidad, sus gustos y sus intereses.
Así que en mi punto de vista, simplemente una buena conversación y un buen café basta para la primera cita. Me gustaría hacer algo diferente, no una típica cita convencional como ir a un restaurante o a cine. Me gustaría que esta persona me enseñara de su cultura, de su idioma, de su comida, o que hiciéramos algo de aventura, como hacer paracaídas o bungee jumping. So, mis amigos, here are the results. Drum roll, please. Latinas would definitely date foreigners. But check out how it will be a perfect first day for them because they are expecting that you seas espontáneo, que tengas interés por nuestra cultura, tener una buena conversación, seas tú mismo, and for some of our interviews, probably to do un deporte extremo o ir en alguna aventura. So we definitely need to interview more people for more accurate results, but at least you have some advice on cómo conquistar una latina. And now, ¿quién dice yo? ¿Quién se anima a salir con una latina? By the way, if you're considering dating a latina, feel free to download our free cheat sheet where we have the essential Spanish chunks that you need for dating, flirting, or maybe just talking to your boyfriend or girlfriend. You can find the link in the description. You can use the chunks you heard in this video to sound like a true native. Mis amigos, I really hope that you have enjoyed this video, and the most important is that you have used your listening skills to practice español. Now I have another question. According to you, which is the nationality that you are most attracted to date? Would you date Latinas? And if so, from which country? Déjame saber en los comentarios debajo, okay? So if you're curious about finding out more about this topic, then you must go and watch the video I have made about 8 facts about dating a Mexican. Like that, you will make sure if you want to really date a Mexican or a Latina, of course. Click the image that just appeared and I will see you there, okay? Adios!